Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida a nuestro curso de Doctrina Bíblica Cristiana. Hoy continuamos con esta clase y estaremos hablando ahora sobre la misión salvadora de Jesús. Este tema es de suma importancia para todo nuevo creyente, para que pueda comprender lo que significa estar en Cristo, la obra de Cristo por cada uno de nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros, sin importar nuestra condición, sin importar nuestro pasado, sin importar lo que hayamos hecho. ¿Qué hace Cristo por cada uno de nosotros? Eso es sumamente importante que nosotros lo comprendamos, y en esta clase yo creo que para todo nuevo creyente y aún para aquellos que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, entender la misión salvadora de Cristo será fundamental para fortalecer su fe y su seguridad de salvación. Así tenemos ahora nuestro tema sobre misión salvadora de Jesús. Y vamos a ver lo que esto significa, lo que esto implica, etcétera. La misión fundamental de Jesús en la tierra fue cumplir el plan de Dios, buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la misión fundamental de Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 10, nuestro primer versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes? A cada uno de nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados. Antes de que Cristo llegara, se juzgaba por la ley de Moisés. Y los israelitas eran quienes tenían este conocimiento, quienes tenían la ley, enseñaban la ley, modificaban muchas cosas y eran los que estaban a cargo de enseñar al pueblo lo que debían hacer para agradar a Dios y para servir a Dios. Una vez viene Cristo, cumple la ley, eso sí, cumple la ley, pero viene ahora con una nueva manera de acercarnos a Dios, y es a través de la gracia. Y por eso nosotros ahora entendemos que ya no estamos bajo la ley, como nos enseña la Escritura, sino que ahora estamos bajo la gracia. La gracia significa que tú no tuviste que hacer absolutamente nada para que Dios te salve. Tú no eres lo suficientemente bueno para merecer la salvación. Tú no has hecho absolutamente nada para merecerla, porque todos nosotros somos pecadores, sino que esa salvación viene a nosotros dada por Jesús por su gracia. Él era consciente, Jesús era consciente de su propósito desde temprana edad, y lo vemos en el día que se le perdió a los 12 años a sus padres, a María y a José. Ellos estaban muy desesperados buscando a Jesús. No sabían dónde se había quedado, se había extraviado, se había perdido. Ellos no sabían, tenían ya días buscándolo. Y cuando lo encuentran a los pies de los maestros de la ley en el templo. Con 12 años tenía a los maestros de la ley sorprendido por su gran sabiduría. En Lucas 2:49 dice: entonces él les dijo cuando lo encontraron: hijo, ¿qué es lo que nos has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? Él les responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La respuesta de Jesús con 12 años era como difícil de asimilar para María, principalmente como su madre, y encontrarlo allí a los pies de los maestros de la ley, y ellos mostrar que estaban sorprendidos por su nivel de conocimiento. Pues María lo que hace es que guarda todo esto en su corazón. Era, era un tiempo bastante difícil porque se les perdió. Imagínense, toda madre cómo se sienten ante un caso como ese. Cristo sabía que el plan de Dios para él era morir en la cruz como expiación por el pecado de aquellos que ponen su fe en él
y resucitar de entre los muertos victorioso sobre el pecado y la muerte. Cuando ustedes estén estudiando las escrituras y encuentren una palabra que no comprendan, que no conozcan el significado, deben estar atentos. Inmediatamente deben escribirla en un cuaderno, en una libreta y buscar su significado. Por ejemplo, es importante que ustedes conozcan el significado de expiación que tenemos aquí. Dice, como nos dice, el plan, o sea, el plan de Dios para él era morir en la cruz como expiación por el pecado. Busquen el significado de la palabra expiación, lo escriben en una libreta, un cuaderno, lo anotan por ahí para que comprendan bien de qué se trata. Cuando llegó el tiempo de cumplir su propósito, se fue a Jerusalén, donde moriría. Es decir, Jesús, sabiendo que allí iba a morir, se movió a Jerusalén, Lucas 9:51, porque allí tenía que cumplirse esa profecía. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, morir y ascender, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vemos también que Cristo vino para salvar a los pecadores, para comer con ellos, hablar con ellos y mostrarles el amor de Dios. Por esta razón, Cristo fue criticado por pasar mucho tiempo con los pecadores. Los judíos nunca jamás esperaban a un Mesías que se juntara con pecadores, porque los fariseos, que eran los encargados de enseñar la ley, vestían muy blanco, muy elegante, muy limpios, y estaban muy distantes del pueblo, muy apartados. Y si había alguien que era pecador, que no estaba a nivel de ellos, podría decir, tenían que estar distantes. Si se acercaba, si los tocaban, entonces consideraban como una contaminación. Al llegar Jesús y mostrarse como profeta, y mostrarse como Mesías y mostrarse como Salvador, a ellos les resultó muy chocante el hecho de que él no se reuniera con la élite, no se reuniera con los más elevados personajes de la sociedad, sino que se involucró más con aquellos marginados, distanciados, rechazados, con los pobres, los más infelices de la sociedad, los más rechazados, los más bajos de la sociedad. Allí estaba Jesús. A los fariseos les decían hipócritas. A los fariseos que se creían santos, limpios, puros, les decía, ustedes limpian lo de fuera del vaso, pero por dentro están llenos de suciedad, de podredumbre, de huesos de muertos. Hipócritas, les decía Jesús a ellos, porque se mostraban santos, sin embargo sus corazones estaban totalmente contaminados. Por esta razón Jesús tuvo muchísimos problemas. Y los fariseos, saduceos, que andaban cerca de Jesús, no lo andaban siguiendo para aprender de él. No, no, no. Lo andaban siguiendo muchos de los que estaban allí, de los religiosos de aquella época, lo andaban siguiendo, era para buscar una palabra que Jesús dijera, que pudieran usar contra él para acusarlo de blasfemia, como efectivamente lo hicieron. Entonces, lo que ellos andaban buscando en Jesús era ese momento en que Jesús fallara. Para ellos, buscar cómo acusarlo, apresarlo y quitárselo de encima. Sin embargo, Jesús viene para juntarse con esa clase que ellos rechazaban: a los enfermos, a los pobres, a las mujeres abandonadas, viudas, a esa clase.
Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cada vez que Jesús hablaba, eso era poderoso. Porque, ¿por qué Jesús dice estas palabras? Alrededor de él estaban aquellos que se creían santos. Entonces Jesús le dice, no, yo no he venido a buscarlo a ustedes, porque es que el que se cree que ya es santo, se entiende que no necesita de Jesús. Mas, sin embargo, la escritura nos enseña que cualquiera que quiera entrar al reino de Dios por otro camino que no sea a través de Jesucristo, es ladrón y salteador. Así nos enseña la escritura. Es a través de Jesucristo. Entonces, vemos aquí que la escritura nos está enseñando que Cristo vino a buscar efectivamente a aquellos infelices de la sociedad, rechazados de la sociedad, y Cristo se acercó a ellos. Esa es una misión poderosa de parte de Cristo. Los ejemplos de que Cristo pasó tiempo perdonando y sanando a los pecadores se encuentran en todos los evangelios. Lo encontramos y encontramos muchísimos versículos al respecto de todo lo que Cristo hacía con aquellos rechazados. Por ejemplo, Juan 8, 3 al 11 nos dice, salvó a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Esta mujer ya estaba condenada por parte de los líderes religiosos de aquel momento. Ya la sentencia para esa mujer era muerte, porque ellos, como se basaban en la ley de Moisés, estaba escrito que una mujer adúltera que fuera encontrada efectivamente en adulterio debía morir. Pero ¿qué pasa? Que como ellos andaban buscando tentar a Jesús, ellos no estaban cumpliendo perfectamente aquella ley, porque la ley decía que ambos, tanto el hombre como la mujer, debían morir. Sin embargo, ellos solamente toman a la mujer y se la llevan a Jesús para que Jesús diga ¿qué hacemos con ella? Para meterle presión a Jesús, para que Jesús la condenara efectivamente. Pero lo que pasa es que si Jesús la condena, está mal, por el hecho de que ahí no estaba presente o no se registra en la escritura que estuviera presente la persona con la que ella fue encontrada en adulterio. Entonces, ellos no estaban haciendo justicia realmente. Para ellos ya la mujer debía estar condenada, debía morir, debía ser apedreada. Sin embargo, Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Algo contundente. Y Jesús escribe en la arena. Y lo que Jesús escribe en la tierra, hay mucha especulación al respecto, que no lo vamos a decir ahora, qué fue lo que él escribió, porque es un tema largo, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, buscar algunos versículos, etc. El fin es que como el propósito, la misión de Jesús es salvar a aquellos que ya están considerados perdidos, lo que se habían perdido, Jesús le dice a estos acusadores, el que esté libre, que tire la primera piedra. Como ninguno de ellos estaba libre de pecado, todos recogieron y se fueron, dejando a la mujer y a Jesús. También Jesús perdonó a la mujer pecadora con el frasco de alabastro de perfume. Lucas 7, 36, 50. Esa es maravillosa, una maravillosa historia, porque esta mujer entra donde un fariseo efectivamente llamado Simón el fariseo, quien insistió a Jesús para que Jesús vaya a su casa a comer con él. Invita a Jesús, insiste en que Jesús vaya, y cuando Jesús llega allí a la casa, lo deshonra. Lo deshonra porque había un código de ética que debía cumplir Simón. Simón debía recibir a Jesús con un beso, con agua para lavar los pies, porque en aquel tiempo no había calles asfaltadas.
sino que era de tierra, los caminos eran de tierra, los zapatos no eran cerrados, así que los pies de la gente siempre estaba todo sucio, además de todas las cosas que pudieran haber pisado en la carretera, en los caminos. Así que los pies de todos están muy sucios. Y cuando se recibe a alguien en la casa, lo correcto es que se le brinde agua para lavarle los pies y también se le unja con aceite. El ungir con aceite tiene varios significados y es que como en aquel tiempo había muchos insectos voladores, moscas y ese tipo de cosas, lo que se hace es se untaba aceite para que no molestaran los insectos. Y eso tiene mucho significado, muchísimo. Simón, Simón no honró la presencia de Jesús en su propia casa. Y Jesús le llama la atención a él por esto. Cuando llega esta mujer, ella logra entrar a la casa porque cuando se recibía a alguien, una figura importante como Cristo, que tiene un tema importante que hablar, no solamente para los anfitriones del hogar, sino para todos los que están allí presentes, se acostumbraba a dejar la puerta abierta para que también otras personas que quisieran acceder, que quisieran estar a la ventana, a la puerta y escuchar, pues lo pudieran hacer. Simón, la mujer logra entrar y llegar hasta donde estaba Jesús sin ser impedida, aún cuando la conocían que era pecadora, la conocían. Así que ella entra y se lanza a los pies de Jesús y derrama un valiosísimo perfume en aquel tiempo, un valiosísimo perfume, lo derrama a los pies de Jesús. Imagínense ustedes qué inundación de olor, de esa fragancia, llenó toda esa casa, que no lo merecía Simón el fariseo. Pero Jesús le llama la atención porque él vio esto no con buenos ojos, el que esta mujer derramara ese perfume. Y Jesús le dice, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me besaste, no me diste beso, no me lavaste mis pies con agua, no me ungiste con aceite. Y le dice, esta mujer ha hecho todo esto. Esta mujer me ha honrado más que tú, que me invitaste a tu casa. ¿Qué motivo tuvo Simón el fariseo en invitar a Jesús y hacer tan grave deshonra, siendo una figura importante como lo era él, que era fariseo? Ahí es donde está el punto. Como él era una figura muy importante para la sociedad y para aquellos, probablemente los que estaban presentes, honrar a Jesús como era debido era poner a Jesús al mismo nivel o en un nivel mayor que él. Él orgullosamente no quería eso, ¿verdad? No quería presentar a Jesús como esa figura tan importante, sino que lo deshonró, poniéndolo por debajo de él. Y entonces Jesús resalta el acto que hace esta mujer pecadora que derrama ese perfume a los pies de Jesús. Tenemos también en Mateo 9:9 que Jesús perdonó a su discípulo Mateo, que una vez fue recaudador de impuestos, y cuando lo vio pasando por frente de él, le dijo, ven, sígueme. Y él soltó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Así que Jesús estuvo siempre rodeado de personas pobres. Y esto llamaba mucho la atención y era una de las razones por las cuales los judíos no los recibieron, porque los judíos esperaban que si era un Mesías, pues era una figura muy importante políticamente, era una figura que podía enfrentar a Roma, podía enfrentar al gobierno
que estaba oprimiendo a los judíos en aquel momento. Entonces, como Jesús viene totalmente distinto a esa figura que ellos estaban esperando, ellos no lo recibieron. Hasta el día de hoy no aceptan a Jesús como su Mesías, y ellos están todavía esperando a un Mesías. Y de ahí es que se va a cumplir la profecía de el anticristo, la llegada del anticristo, porque el anticristo va a ser esa figura política que los judíos desde aquel tiempo han estado esperando. Entonces el anticristo va a venir con ese poder, con esa influencia, con esa sabiduría, con ese interés de resolver los problemas, y entonces esa va a ser la manera en que el enemigo va a engañar a muchos. Por esa razón, los judíos hasta el día de hoy están esperando a su Mesías. Todo ser humano es pecador que necesita salvación. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso nosotros necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Jesús hizo un camino de salvación para todos los que ponen su fe en Él. Juan 3:16. Este versículo es muy importante. Cada uno de estos versículos que damos aquí es muy importante que lo aprendan de memoria, que lo escriban, que lo memoricen constantemente, porque son fundamentales para nuestra fe. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, el tema de doctrina es muy importante. Estos temas de doctrina son muy importantes comprenderlo. Ya sea usted nuevo creyente o ya una persona que sea madura en la fe, es importante dominar estos temas, porque vemos aquí la misión de Cristo, que vino a salvarnos, porque como estábamos antes de Cristo, era difícil para la salvación, por cuanto era por la ley. Y la ley, pues los judíos incluso habían modificado muchas cosas, y todavía lograron tener 613 mandamientos que ellos arreglaban, cambiaban, ponían, otros resumían, y por eso Jesús resumió la ley y los profetas, así como lo habían hecho otros. Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Resumió todo lo que ellos tenían, esas 613 reglas, 613 leyes, 613 mandamientos. Lo resume en esas simples palabras, pero muy poderosas. Así que esa misión de Cristo para venir por nosotros es para todo aquel que cree. Todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Él eligió su camino, porque la libertad que nosotros tenemos, la libertad que nos ha dado el Señor, es para que nosotros elijamos, tengamos la capacidad de decidir si servimos a Dios de manera voluntaria o no. Tenemos esa libertad. Entonces por eso nos dice, se manifiesta esa libertad donde dice: el que en Él cree, o sea, tiene la libertad de creer o no. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchas personas no entienden esto de por qué no somos salvos simplemente que Jesús nos elija y ya. No, nosotros tomamos nuestra decisión. Somos libres
para decidir. Hay mucha gente que se le predica y no aceptan al Señor. Sin embargo, hay otras que una canción, una palabra que puede ser simple, les llega al corazón y dicen, tengo que cambiar, tengo que recibir al Señor, y entregan sus vidas. Así que esto es para el que quiera cambiar, el que quiera recibir al Señor. Miren, sigue diciendo, todo ser humano, ya leímos esa parte, todo ser humano es un pecador, Romano 3:23, pero también Jesús hizo ese camino de salvación para todos los que ponen su fe en Él, y vemos Juan 14:6 que nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Ningún santo, ninguna persona que haya sido declarada santa, nadie, no hay otro camino que nos conduzca hacia Dios, hacia la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo ese camino que nos lleva al Padre. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos viendo en la misión salvadora de Cristo cuál es su función, el haber venido, que como Dios, dejar su trono, despojarse de su majestad para venir a hacerse hombre, estar entre nosotros, para que nosotros pudiéramos comprender el camino hacia la salvación y brindarnos por su gracia esa salvación tan grande. Así que por eso nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que velar por andar correcto delante del Padre, sirviéndole con integridad, con humildad, con sinceridad, con honestidad. Así que todo el que decide servir a Dios, servir a Jesús, seguir este camino, tiene que mirar hacia adentro, hacia su corazón, y saber si verdaderamente lo está haciendo de todo corazón. Y no engañarse a sí mismo, porque a Jesús no lo podemos engañar. Así que no engañarnos a nosotros mismos, diciendo, soy cristiano, voy a la iglesia, levanto mis manos, estoy adorando, pero cuando estoy en casa, fuera de casa, en un lugar solitario, cuando tengo que demostrar que verdaderamente soy creyente, soy cristiano, hago otra cosa. Eso es delicado. Eso es delicado. La maravillosa misión de Cristo enseña a sus seguidores que nadie es demasiado pecador ni se encuentra demasiado alejado como para ser salvo. Fíjense, esto se pone interesante, porque hay personas que no logran entender cómo es posible, y te dicen, ¿cómo es posible que una persona que haya hecho tanta maldad, tanto mal, que una persona haya cometido tanta falta, tantos pecados, tantas maldades, después venga que se arrepintió y ahora dice que ya está perdonado, que ya está sanado, que ya está limpio y que ahora es cristiano y que va para donde Dios? Hay gente que no comprenden esto y se le preguntan. Y se preguntan cómo es posible que después de cansarse de hacer tanto mal en la calle, en el mundo, ahora viene que se arrepintió, que es cristiano y que ya está salvo. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así nos enseña la Escritura. Y fíjense que la maravillosa misión de Cristo nos enseña que no hay nadie,
por más pecado que haya cometido, por más maldad que haya hecho, no hay nadie tan distante, oiga bien, no hay nadie que haya sido tan pecador que no pueda ser salvo. No hay nadie demasiado alejado de Dios, porque el amor de Dios es tan poderoso que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa cómo tú hayas sido, la salvación es para ti y el amor y la misericordia de Dios te alcanza, no importa cómo haya sido tu vida. Esto, obviamente, si tú has venido a los pies de Cristo, sinceramente arrepentido de corazón, sabiendo que ya tu vida es totalmente cambiada y que no volverás a hacer lo que antes hacía. Un ejemplo de esto, por ejemplo, encontramos en Marcos 5, 1 al 20, cuando Jesús restauró a un hombre que estaba poseído por un demonio. Pueden buscar la historia porque es bastante extensa. Jesús vino a salvar y perdonar a todos los pecadores sin importar la circunstancia, ¿ve?, de su vida o sus experiencias pasadas. No importa las circunstancias en las que se encuentre, Cristo vino a salvarte así como eres, así como estás. Aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, pero es difícil o imposible para nosotros, pero no para Dios. No para Dios. Jesús explicó su misión activa en una parábola que se encuentra en Lucas 15, 1, 7. Son tres parábolas, una detrás de la otra, maravillosa, y que usted tiene que leerla no una vez, sino varias veces para que comprenda la magnitud del amor de Dios hacia nosotros, la magnitud del amor de Cristo hacia nosotros y su misión para salvarnos. Fíjense que esta parábola, la primera que encontramos en el capítulo 15 de Lucas, nos dice que es la parábola de la oveja perdida. Esta oveja se aparta del redil y el pastor deja las 99 y sale a buscar a aquella que se desvió. Cuando la encuentra, la cura, la abraza, la carga en sus hombros y la regresa al redil y llama a sus amigos y le dice: la oveja que estaba perdida ya la encontré, vengan, gócense conmigo. Y hay fiesta en los cielos. Y esto está haciendo referencia a alguien que se ha apartado del evangelio, alguien que se ha descarriado del camino del Señor. El Señor hace lo que sea, busca la forma de rescatar y nos manda a nosotros a que también nos movamos para rescatar a esa oveja que se salió del redil y le busquemos y le hablemos nuevamente del Señor, del camino, de la salvación, para que vuelva al Señor. Y cuando un pecador vuelve al camino del Señor, hay fiesta en los cielos. Léase esa parábola. Igualmente, la parábola de la moneda perdida, que encontramos en Lucas 15, 8 al 10, y también la parábola del hijo pródigo, que está del versículo 21 al 22. Es tremendo, porque en la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, esa parábola es muy famosa, se habla muchísimo de ella, se predica muchísimo de esta parábola por la maravillosa enseñanza que nos deja, debido a que ese muchacho le pide a su papá que le entregue su herencia, que le dé todo su dinero, todo lo que le corresponde. El padre le entrega y él se va lejos y luego gasta absolutamente todo lo que tenía y se ve en una condición horrible donde tiene que comer incluso de la comida de los cerdos. Pero en esa condición difícil en la que se encontraba, que lo que está ilustrando las
las diferentes parábolas es la condición en la que nosotros podemos encontrarnos una vez nos alejamos de Dios. Una condición totalmente perdida, una condición en la que puede venir el devorador y comernos como sucedería con la oveja perdida en un lugar que puede venir el devorador y comerla. En este caso, nuestro enemigo Satanás, acabar con nosotros. El hijo pródigo se ve en una condición horrible de precariedad, de falta de alimento, sucio, maloliento, terrible. Y él recuerda que en la casa de su padre hay tanto alimento, tanta comida. Y él dice, voy a volver otra vez a la casa de mi padre. Yo sé que no merezco que él me reciba, pero allí hay comida, hay protección, hay cuidado. Estaré mejor allí siendo uno de los jornaleros de mi padre. Estaré mejor siendo uno de los esclavos de mi padre. Estaré mejor que estando en la condición en la que me encuentro ahora, distante de mi padre. Él reflexiona y vuelve a la casa. Y allí su padre lo ve de lejos y sale corriendo y lo abraza. Lo abraza y llora con él. Y lo manda a bañar, lo manda a limpiar, lo manda a cambiarse la ropa, lo viste de ropa limpia y hace una fiesta y matan el becerro más gordo y hacen una tremenda fiesta. Porque el hijo que estaba perdido regresó. Su hermano se incomoda por esta situación, pero es maravillosa la enseñanza que nos está dejando esa parábola. Jesús es fiel en su misión, incluso hoy, y llama a todos los pecadores a arrepentirse y unirse a la casa de su Padre. Él continúa buscando y salvando a los perdidos. Fíjese, cada uno de esos versículos que vemos aquí, Mateo 11, 29, 18, 18, 3 al 4, Apocalipsis 3, 20, nos enseñan que Él continúa buscando y salvando a los perdidos. La misión de Jesús es esa, salvarnos, salvar a los perdidos. Por eso nos manda a nosotros también que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Usted como nuevo creyente o como persona ya madura en la fe, la misión de nosotros es que también prediquemos y salvemos a otros, que anunciemos el Evangelio de Jesucristo, que hablemos del Padre, que hablemos de Él, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Esto siempre hay que hacerlo. Así que usted tiene esa responsabilidad de hablar de Cristo, de su salvación, de su misión, de su propósito, de su deseo, de que todos seamos salvos. Dios me lo bendiga y espero que le saque el mejor provecho a esta clase, que analice, que estudie, que aprenda cada uno de estos versículos, de estas parábolas, de estas historias, y que disfrute cada parte de esta enseñanza, porque usted, por haber entregado su vida a Cristo, por haber dejado que Cristo transforme su vida, usted recibe lo más grande que puede recibir un ser humano, la salvación. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima clase.